I said no to the world. Le dije no al mundo. I said no to the ego. Le dije no al ego. I said no to the past. Le dije no al pasado. I didn't even realize what I was doing. Yo ni siquiera me di cuenta qué estaba haciendo. I said big you're in Yo charge. hice un gran sí, Not completo my life sí. anymore. No es mi vida. Have fun with Tú the estás a puppet. cargo. Diviértete con el títere. No es mi I'm vida. out of here. Yo me voy de aquí. Diviértete con el títere. I'm vacating the puppet. Yo estoy evacuando el títere. You can move the crossbow now. Tú the puedes, yo marionette. estoy evacuando el títere. So that was the willingness Y esa fue la voluntad. and the big yes. Y el gran sí. And it's amazing, everything comes naturally from that yes. Y es maravilloso como todo viene naturalmente a partir de ese sí. Yo he padecido de una enfermedad degenerativa en la oreja derecha, fue audífono y la audición ha subido a un 60-70%. Gracias, vida, gracias. Detrás de mi miedo está la sorpresa más maravillosa de mi vida. Nuestra vida va a cambiar al 100%, asegurado. Las historias de las personas para mí han sido muy importantes People's stories for me have been very important para inspirarme y poder cambiar mi vida. to inspire me and be able to change my life. Hoy la vida me trae un regalo inmenso, Today, life has brought me an immense gift, que es compartir contigo la historia de una persona that is to share with you a story about a person que ha inspirado profundamente a sentirme libre. that has inspired me profoundly to feel free. Quiero usar este espacio con él I want to use this space with him para que te sirva a ti so that it's helpful for you y veas lo fácil que es decidir ser libre. and that you can see how easy it is to decide to be free. Recibe con un fuerte abrazo virtual You can receive this with a huge hug, virtual hug, al maestro y amigo to teacher and friend, David Hoffmeister. David Hoffmeister. Gracias por estar aquí, David. Thank you for being here, David. Thank you for inviting me. Gracias por invitarme. Quiero empezar siempre estos encuentros con una pregunta. I want to start these encounters with one question. ¿Cuál fue la primera frase que entró en tu vida y dijiste, esto es importante? What was the first quote that entered into your life and you said, this is important? Si me caso con esta frase, cambiará algo en mi vida. If I marry this quote, something will change in my life. ¿Cuál te viene a la cabeza? What comes to your mind? I read a quote from a man named Edward Markham, He leído una cita de un hombre que se llama Edward Marking. and the quote goes, Y la cita dice, "There is a destiny that makes us brothers. hay un destino que nos hace hermanos. None goes his way alone. Ninguno va por su camino solo. All that we send into the lives of others Todo lo que enviamos a la vida de los otros comes back into our own." regresa a la nuestra. That was many, many years ago. Y eso fue hace mucho, mucho tiempo. I don't think I thought of myself as on a spiritual journey. Yo no pensaba acerca de mí mismo como alguien que estaba en un camino espiritual. But I read that quote and I went, that's very good. Pero leí esa cita y pensé, eso es muy bueno. Very true. Suena muy verdadero. And so that was number one. Y esa era la número 1. Qué bonito. It's beautiful. Quiero preguntarte, I want to ask you, ¿qué pasó en la vida de David what happened in David's life que le hizo replanteárselo todo that made him re-figure out everything y again comenzar este viaje de liberación de la mente y de la vida? and start this path of releasing and freedom of the mind? It was a feeling of a tickle in my heart, Fue un sentimiento de un cosquilleo en mi corazón. like somebody had a feather and was tickling inside. Como si alguien tuviera una pluma y estuviese cosquilleando dentro. When I would hear a certain song, Cuando escuchaba una canción, the tickle. se cosquilleaba. See a scene in a movie, Cuando veía una escena en una película, se hacía cosquillas. or read a line like the line I just spoke. O cuando leí una línea, como la línea que acabo de compartir. So it all started with the tickle. Entonces todo empezó con este cosquilleo. It felt very much like in the center of my heart. Se sentía que estaba en el centro de mi corazón. It didn't feel intellectual. No se sentía intelectual. It felt like being touched by heaven. Se sentía como estar siendo tocado por el cielo. I didn't understand it, No lo entendía, but I felt it. pero lo sentía. So I paid attention when the tickle was there. Entonces ponía atención cuando sentía este cosquilleo.
So sometimes people talk about intuition or following a voice. Entonces a veces las personas hablan acerca de la intuición o seguir una voz. My journey started with follow the tickle. Para mi camino fue seguir el cosquilleo. That's what I could relate to. Con eso me podía relacionar. ¿Y cómo fue la experiencia de David And how was David's experience decidiendo dejar de un lado sus preferencias? deciding to let go of his own preferences? Porque sé que mucha gente tiene mucho conflicto con eso. Because I know a lot of people has a lot of conflict with that. Como yo sabía que mi vida iba a ser esto, o tenía que hacer esto otro. Like I knew my life was gonna look like this, it's gonna be that. ¿Tú tuviste una relación con ese David que tuvo resistencia a decir, no quiero tener razón, Did you have a resistance with that David that said, I don't wanna be right, quiero ser feliz? I wanna be happy? ¿Pasó algo ahí? Did something happen for you? Yeah, I think I had heart-opening experiences with the tickle. Sí, creo que yo tuve experiencias que me abrieron el corazón cuando seguía este cosquilleo. So it gave me a direction. Entonces eso me dio una dirección. But the more that I followed the direction, Pero cuanto más seguía esa dirección, there was a resistance había una that arose, resistencia que se elevaba, fear, intensity. miedo, intensidad. No, I don't want this. No, no quiero esto. No, where is this leading? ¿Dónde me está llevando todo esto? How will my life look? ¿Cómo se va a ver mi vida? Will I end up in the streets? Voy a terminar en la I mean, it calle. just went on, and because it was a strong resistance. Y seguía todo esto porque había una gran resistencia. So for me, it's been a very slowly evolving opening. Entonces para mí se desarrolló de manera muy lenta esta apertura. Not like Eckhart Tolle on the park bench. No fue como Eckhart Tolle y su cuento en la apertura en el banco. Big bam, and then nothing is the same. Hubo un Big Bang y nada fue lo mismo para él. Mine was very small little increments over many, many years. Para mí fueron pequeños incrementos durante muchos años. So yes, there was much resistance, but there was many heart openings. Sí, hubo mucha resistencia, pero también hubieron muchas aperturas de corazón. And then later on, I would call them miracles. Y luego yo los llamé a estos milagros. And when they started happening, I thought, I need many of these miracles Y cuando empezaron a suceder, yo pensaba, necesito muchos de estos milagros to be convinced, para ser convencido, to let go of the fear, para dejar ir el miedo, to let go of the resistance. para dejar ir la resistencia. And that's the way it went. Y así es como fue todo. Qué maravilla. How wonderful. ¿Cómo reaccionó tu entorno en ese momento? How did your surroundings reacted in that moment? ¿Tus relaciones de ese momento? Your relationships in that moment? Cuando dijiste, When you said, voy a poner a David a un lado I'm gonna put David aside porque quiero seguir este cosquilleo. because I wanna follow this tickle. ¿Qué pasó? What happened? Yeah, I think the relationships and the world were not so receptive to this. Sí, las relaciones en el mundo no eran muy receptivas a todo esto. They were like, no, we like David the old way. Nos decían, no, no gusta David como era anteriormente. Me suena. Who is this? ¿Quién es este? What is happening? ¿Qué está sucediendo? And then as the years passed, and the more I went into it, Y luego pasaron los años y más me adentraba en esto. David has lost his marbles. Y David ha perdido su cabeza. David is not all there. David no está completamente allí. David is crazy. David está loco. Loco. Crazy. Muy loco. Very crazy. And so that's when I really had to be very intuitive. Y ahí es cuando tuve que ser muy intuitivo. Because when the fingers start pointing at you or people start laughing at you, Porque cuando la gente empieza a apuntar sus dedos o se empiezan a reír de ti, then you must make a decision. ahí debes tomar una decisión. Do I continue to follow ¿Continúo siguiendo and keep going inside? y voy hacia adentro? Or do I give in to the world? ¿O me rindo ante el mundo? Try to go back to the past and hold on to a role of way that David was. Tratar de ir al pasado y aferrarme a un rol de cómo era David antes. Qué bello. How beautiful. Me identifico con muchas cosas que cuentas. I identify with a lot of the things you say. Y no sé si te ha pasado, And I don't know if this has happened A to mí you. sí. It has happened to me. que hay gente que al principio es como, no, todo eso es una locura. There's sometimes people that say, no, that's all crazy. Y yo dejar una profesión y dedicarme ahora a dar todo este Like, for mensaje example, to let go of my profession and now dedicate my life to giving this message. y ver cómo todo se ordena para que vaya muy bien las cosas. And seeing how everything arranges in a way that everything goes very well. Y aquellos que decían, estás loco, And the ones that said, you're crazy, ahora now they say,
yo sabía que tú siempre lo ibas a lograr. I always knew that you were gonna make it. It flips. Sí. ¿Te ha pasado algo así? Has this happened to you? Yeah. Sí, I think to a lot of it, to a large degree, it has happened sí, ha sucedido. because it's not that people ever can say, "Oh, we understand what you talk about." Porque no es como que las personas pueden decir, entendemos de lo que estás hablando. Like, for example, my parents, Por ejemplo, mis padres, who have both passed away, ambos habían fallecido. they were the ones too that thought he's going a little crazy, Ellos estaban pensando, esto está enloqueciendo, but he seems happy. pero él parece estar feliz. One time I had a mystical experience Una vez tuve una experiencia mística when I was came back from the movie The Truman Show, cuando fui a ver al cine el show de Truman and I was so in such a high state of y mind, yo estaba en un estado mental tan elevado and I visited my grandmother who was in her 90s, y yo visité a mi abuela, ella estaba en sus 90 and I was so happy when I went to her apartment. I was like dancing around the apartment like Fred Astaire. y yo estaba tan feliz y yo estaba bailando en su departamento como Fred Astaire. And even though she was legally blind, she could see that I was moving around her apartment very quickly. Y aunque ella legalmente estaba ciega, ella podía ver que yo me estaba moviendo a través del apartamento. And she said, "Dave, are you all right?" Y ella me dijo, Dave, ¿estás bien? I said, "I'm wonderful. Y I'm yo just dije, so happy." estoy maravilloso, estoy tan feliz. I said, "I don't know. It's like the spirit is in me. Es como que el espíritu está dentro de mí, It's breathing through me." está respirando a través de mí. And she said, "Just don't get fanatic." Y ella dijo, simplemente no te vuelvas un fanático. And I said, "I thought you want me to be like this." Y yo pensé que tú querías que estuviera así. Yeah, but don't get crazy. Y me dijo, sí, pero no te vuelvas loco. Because I was so happy. I don't think had seen me that happy. Porque yo estaba tan feliz y creo que ella Yeah. nunca me había visto tan And feliz. it doesn't fit into the boxes of the past. Y eso no encaja en las cajas del pasado. Me estoy acordando con esto que dices, When you were saying this, it reminded me of que hay estudios de enfermedad mental that there's studies in mental health cuando una persona when one person está demasiado tiempo feliz. is too happy for a long time. Hasta ese punto de locura hemos llegado, We have gone to that amount of craziness que si una persona está muy feliz, that is, if a person is too happy, algo malo hay ahí, there's something wrong there. algo pasa ahí There's que es extraño. something that's strange. Yeah, yeah. Quiero preguntarte ahora, I want to ask you now, ¿qué fue aquello que te comprometió what was the thing that made a commitment con compartir esto con el mundo? with sharing this with the world? Este mensaje, This message, esta corrección this que correction lleva a los demás a ser felices. that take others to be happy. ¿Qué pasó ahí? What dentro? happened there for you? Well, I think it's just my heart kept opening, Creo que mi corazón se siguió abriendo and it felt like such an expansive feeling y se sentía un sentimiento muy expansivo. that I thought, I think this must be shared. Y pensé, esto debe ser compartido. So I think it started with me feeling willing to share it, Entonces creo que comenzó cuando yo tenía la disposición a compartirlo. and I really addressed that presence within me as Jesus. Y yo reconocí esa presencia dentro de mí como Jesús. And I pretty much said, "You've got my life, you take my bank account, you take everything that I seem to have, take this body, Y yo le dije, toma todo, toma mi vida, esta cuenta bancaria, toma este cuerpo, my 10 years of full-time university, toma los it's all yours 10 now. años que estudié en la universidad, todo es I tuyo ahora. don't know how it will be used, but you do." No sé cómo va a ser utilizado, pero tú sí lo sabes. So it was a surrender, Entonces fue una renuncia and I felt like with that surrender, I was willing for anything. y creo que con esa renuncia o entrega, creo que tenía la voluntad para cualquier cosa. But I was very, very, very shy. Pero yo era muy, muy tímido. I was voted most quiet in my senior class. Fui votado como el más callado en la última In the clase. yearbook, they had a photograph of me and another a girl who was also voted most quiet. En el anuario tenía una foto mía y otra mujer también que era también muy silenciosa. And they took photographs of us holding microphones in Y tomaron fotos de nosotros con micrófonos en la mano, because we were so quiet. porque no hablábamos.
So when I first surrendered to Jesus, I wasn't thinking sharing the message with the world. Entonces cuando me entregué a Jesús, yo no estaba pensando en compartir este mensaje con el mundo. Because the personality was so shy that wasn't even in the realm of possibility. Porque la personalidad era tan tímida que no estaba en el reino de las posibilidades. I would have been afraid if somebody had showed me a video of my future life. Hubiese tenido miedo si alguien me hubiese mostrado un video de mi vida futura. I would either say, no, that is not David. Diría, no, ese no es David. That is an impersonator. Eso es alguien que está interpretando a David. Or I would have said, that's impossible. O yo hubiese dicho, eso es imposible. It will never happen. Jamás va a suceder. So then it wasn't until I started to travel a bit that I was asked by Jesus to be spoken through. Entonces no fue hasta que empecé a viajar un poco que Jesús me pidió que Él hablase a través de mí. And I was willing to do whatever, but I thought, I don't know how that's going to work. Y yo tenía la voluntad para hacer cualquier cosa, pero yo pensaba, no sé cómo va a funcionar eso. Because I don't like to speak Porque and no I me don't gusta like hablar to travel. y no me gusta viajar. And he said, well, I will guide you to travel and to speak. Y Él dijo, yo te voy a guiar a viajar y a hablar. So it's the two things that I was the most resistant to that got used Y in the fueron plan. las dos cosas a las que más tenía resistencia que fueron utilizadas para su plan. And I do feel like that is a key in the miracle. Y creo que eso es clave para el milagro. I remember that they said Moses from the Bible had a stutter, Y creo que dijeron que Moisés de la Biblia tartamudeaba and he had to deliver the Ten y él Commandments. tenía que entregar los 10 mandamientos. So Jesus would use examples like, oh, don't worry, I can handle David. I've had Moses before. Y Jesús decía, usaba estos ejemplos para decir, oh, yo puedo manejar a David, yo tuve a Moisés antes. He said, Jesus would say, remember the Mel Brooks movie, Y Jesús decía, recuerda la película de Mel Brooks, when Moses comes with 2 tablets of 10 commandments in each hand. cuando Moisés tiene los 10 mandamientos en 2 tabletas, uno en cada mano. He comes before the people to deliver the 20 commandments. Está ante las personas para dar los 20 mandamientos. He drops one of the Y tablets. se le cae una de las tabletas. It smashes and cracks. Se rompe en el suelo. He started off, I give you these 20. Y empieza, te voy a dar los 20 y psh, 10 10 commandments. mandamientos. So Jesus would remind me, have some fun with this. Jesús Don't take it too seriously. me recordaba, diviértete, no te tomes Yeah. todo tan serio. So that was the spirit I went into it. Y ese es el espíritu y me adentré en esto. To enjoy it, Para to disfrutarlo, feel the blessing, para sentir la but not bendición, to be too serious pero with any of it. no tener mucha seriedad con todo esto. Creo que has dicho hay una cosa muy importante, I think you said something that's very important, que en todo viaje para tú liberarte y ser feliz, that in every journey and for you to free yourself and be happy, tienes que pararte a reinterpretar todo lo que es tu personalidad. you have to stop and reinterpret everything that's part of your personality. Y no es negociable. And it's a non-negotiable. Va a ser incómodo, It's going to be uncomfortable, pero si no tocas ahí, but if you don't go there, el problema que tengas con tus relaciones no se va a arreglar, the problem you have with your relationships won't be solved, con tu economía, with your finances, con tu salud, with your health, con tu vida. with your life. Me parece muy potente For me, that is very powerful. el simple y potente ejemplo que tú This pones simple and very strong example that you give con la vida de David with David's life para mostrar to show que si te decides that if you decide a ser guiado y a no controlar, to be guided and not control, todo se da. everything will be. Yo también he experimentado eso, I have also experienced that. es alucinante It's amazing. y también estoy buscando que la gente se abra a vivirlo. And I'm also wanting other people to open up to live it. ¿Qué es aquello What is that thing que ha pasado en la historia de David that has happened in David's life que sea lo más loco e inimaginable that was the craziest or most unimaginable thing que te ha pasado? that happened to you? O si no lo que más, If it's not the one that's most, una cosa que tú dijeses, something that you said, wow, it's a miracle es un milagro inexplicable. unexplainable. Well, I had 3 experiences that Jesus calls revelations. Tuve 3 experiencias que Jesús llamó revelaciones. And each experience was, I was sitting across
from a woman, a friend of mine, Y cada experiencia fue cuando estaba sentado enfrente de una mujer, una amiga mía. and we were very relaxed and we were simply eye gazing. Y estábamos muy relajados y simplemente nos estábamos mirando a los ojos. And then I felt myself like dropping very, very deep inside, Y luego sentí que caía muy, 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 muy profundamente dentro de mí. and the three-dimensional perception of her and I and the background, Y las tres dimensiones en las que me veía a mí, a ella y el telón de fondo, it collapsed. todo se colapsó. It went from three-dimensional to like a painting. Pasó de tres dimensiones a ser como una pintura. And then, as I was still gazing at her, around her hair, the figure of her body was like a line. Y luego cuando seguía mirándola, alrededor de su pelo y la figura alrededor de ella era todo como una línea It got very, very bright, que se volvió muy brillante, almost like a slit in the picture. como una ranura en la pintura. And a blazing light came through the slit. Y una luz destellante atravesó And esa ranura it began to take over the painting y empezó a tomar toda la pintura until the painting disappeared. hasta que la pintura desapareció. So it was like the literal experience of the disappearance of the universe. Entonces fue una experiencia literal de la desaparición del universo. And in the light, Jesus calls revelation or the great rays. Y Jesús lo llama a esto, esta luz, los grandes rayos. It was absolute pure oneness and love. Era pura unidad y amor. It was like, I knew everything, I am everything. Yo sabía todo, yo era todo. This is it. Esto es todo. There's nothing else. No hay nada más. There never will be, there never was. Jamás habrá nada más y nunca hubo nada más. It was a direct experience of the light, Fue una experiencia directa de la luz, a direct experience of God Una and experiencia- identity of Christ. directa de Dios y de nuestra identidad en Cristo. And interestingly, it happened 3 different times Y muy interesante que sucedió 3 veces with the same woman con la eye misma gazing mujer viéndonos a los ojos in 3 very different locations. en 3 ubicaciones muy diferentes. One time we were in a forest, deep in a forest, sitting in chairs and gazing at each other. Una vez estábamos profundamente en un bosque, sentados en sillas uno enfrente del otro. One time we were in a little rowboat on a lake Una vez estábamos en un barquito en un lago, and sitting in the seats gazing at each other. sentados en los asientos, mirándonos a With the uno frente al wind otro, gently blowing the boat con along. el viento muy suavemente soplando. And the third time was at a friend's apartment in Cincinnati, Ohio. Y la tercera vez fue en el departamento de una amiga en Cincinnati, Ohio. He wasn't there, but we were in his kitchen and sitting across the kitchen table and gazing at each other's Él no eyes. estaba ahí, pero estábamos en la cocina, en la mesa de la cocina, mirándonos a los ojos. So these 3 revelatory experiences were like showing me the end. Y estas experiencias de revelación me estaban mostrando el final. Not at the end of the world, but the beginning and the end, the alpha and the omega, No el fin del mundo, sino el comienzo y el final, el alfa y el the omega. eternal light and being. La luz eterna, el ser. And so those were the most impactful experiences that I ever had. Y esas fueron las experiencias de más impacto que jamás he tenido. Because when I came back from them, which was a little turbulent and Y disorienting, porque cuando volví Yeah. de estas experiencias, lo cual fue bastante turbulento y desorientador, you know, it was also a sense of like, it's a dream. también hubo este sentido de es todo un sueño. It really is a dream. Realmente es todo un sueño. It's real. I would just go, Yo me tocaba. yeah. It was such a strong experience of it being a dream. Fue una experiencia muy fuerte de ver esto como un sueño. That the world is not reality. Que el mundo no es la realidad And it has no relation to y no reality tiene whatsoever. ninguna relación con la realidad en absoluto. So I think my confidence and my trust, my faith, grew immensely. Y mi confianza y mi fe creció de manera inmensa. Not in a way that I could really describe. No de una Pero- manera que podía describir. Entiendo. I understand. Te estaba escuchando y I was listening to you, me he acordado de cuando hice este viaje a Roma and it reminds me of this time that I went to Rome para escribir un libro en una semana, to write a book in 1 week que estaba hablando contigo. that I told you about. Y hay un capítulo de este libro And there's a chapter of this book que se llama ¿Por qué esperar? that is called Why Wait? Si el tiempo es una ilusión. If time is an illusion, Y
el proceso que tienes que pasar. and the process that you have to go through. Tienes que pasar por él You have to go through it mientras creas que tienes que pasar. while you believe that you have to go through it. Como el tiempo es una ilusión, And because time is an illusion, ¿por qué esperar y no ser feliz ahora? why wait and not be happy now? El capítulo este creo que también dice, The chapter, I think it also says, aquellos que dicen que buscan la iluminación, those that say that they want enlightenment, que están intentando that encontrarla, are trying to find it, viven con los ojos tapados. they are with their eyes closed. ¿Por qué esperar? Why wait? ¿Por qué no ser feliz ya? Why not be happy now? Yeah. Y es justo lo que comentabas. And it's exactly what you were Es mentioning. el comienzo y el fin, The beginning and the end, ya está, that's it. ya se dio. It's already here. ¿Por qué no ser feliz ya? Why not be happy now? Yeah. Es muy profundo. It's very deep. Yeah. I think that's so important because it gives us the opportunity to be 100% intuitive, Es muy importante porque esto nos da la oportunidad de ser 100% intuitivos, 0% analytical, 0% analítico, 0% intellectual. 0% intelectual. Just follow the deepest part of our heart with every moment. Simplemente seguir a la parte más profunda de nuestro corazón cada momento. And I find that we must be free of the past. Y he encontrado que debemos estar libres del pasado. So like earlier when I mentioned that the personality of David was extremely shy, Por ejemplo, cuando yo estaba mencionando que la personalidad de David era muy tímida, did not like to travel, no le gustaba viajar, did not have a lot of interests or hobbies, no tenía muchos intereses o hobbies, was quite anxious and just anxious about the world, tenía mucha ansiedad con respecto al mundo, anxious about the future, ansiedad acerca del futuro, that all of that needs to be rinsed y todo eso completely, debía ser completamente lavado, like a power rinse. como un lavado muy fuerte. And the way that it happens, I find, is through praying and listening and Y following. yo he encontrado que eso sucede a través de la oración, la escucha y seguir. Because the tickle would not fit in the world. Porque el cosquilleo no encajaba en el mundo. I couldn't even explain the tickle Ni to my siquiera parents. podía explicarle este cosquilleo a mis I would padres. say, what about your education? Y me decían, ¿qué acerca de tu educación? What is your future plans ¿Y and cuáles ambitions? son tus planes futuros, I'd ambiciones? say, I don't know, the tickle will show me. Y yo decía, no sé, el cosquilleo me va a mostrar. The tickle, El cosquilleo, that sounds pretty crazy. eso suena bastante loco. We didn't raise you this way. No te criamos de esta manera. So already it takes a faith Entonces requiere una fe. to trust this deep feeling inside. Confiar este sentimiento tan profundo en nuestro interior. And then I see in retrospect now Y en retrospectiva ahora veo that even though I did not like to travel, que aunque no me gustaba viajar, Jesus took me to 44 countries Jesús me llevó a 44 países and 6 continents. y 6 continentes. Even though I was voted most quiet in my senior class, Aunque fui votado el más callado en mi última clase en la was escuela, extremely shy, yo era extremadamente tímido I've done all kinds of interviews Hab- on radios, televisions, Y he hecho- this, whatever, just multiple things. muchas entrevistas en radio, televisión, esto, múltiples cosas, And I don't feel that I'm doing anything. y yo siento que no estoy haciendo nada. I feel there's a willingness. Siento que hay una voluntad. I feel somewhere I said yes to Jesus. Siento que en algún lugar le he dicho sí a Jesús. And when I said yes to Jesus, Y cuando le dije sí a Jesús, I said no to the world. le dije no al mundo. I said no to the ego. Le dije no al ego. I said no to the past. Le dije no al pasado. I didn't even realize what I was doing. Yo ni siquiera me di cuenta qué estaba I haciendo. said big yes. Yo hice un gran Double sí, yes. completo sí. Everything. Todo. You're in charge. Tú estás a cargo. Not my life anymore. No es mi vida. Have fun with the puppet. Diviértete con el títere. I'm out of here. Yo me voy de aquí. I am vacating the puppet. Yo estoy evacuando el títere. You can move the crossbow now. Tú the puedes marionette. mover la marioneta ahora. So that was the willingness Y esa fue la voluntad. and the big yes. Y el gran sí. And it's amazing, everything comes naturally from that yes. Y es maravilloso como todo viene naturalmente a partir de ese sí. I learned that you can't say yes and no, Aprendí que no puedes decir sí y no, because that would be a compromise. porque eso sería una transigencia. It has to be yes and yes, of course. Y tiene que ser un sí y sí, por supuesto. And then I read in A Course in Y Miracles luego leí en el curso de milagros that the truth is true que la verdad es verdad and
only the truth is true. y solo la verdad es verdad. I said, wait a minute. Y yo dije, espera un minuto, Am I reading that sentence the right way? ¿estoy leyendo eso de manera correcta? Do you think I'm in the second grade? ¿Crees que estoy en segundo grado? What do you mean? The truth is true and only the truth is true. ¿Qué quieres decir? La verdad es verdad y solo la verdad es verdad. And this was the way, the truth, and the life speaking. Y esa es el verdad, la camino y That la I vida can hablando. get excited about, the way, the truth, and the life. Y yo sí me puedo emocionar acerca de la verdad y la vida. Not a man, No, not history, un hombre, no la historia, but very profound. pero es muy profundo. So that for me was a conversion. Y para mí eso fue una conversión, It was an awakening. fue un despertar, Because it's like letting go of everything else porque es dejar ir todo lo demás and say, I will follow. y decir, voy a seguir. You lead, I follow. Tú sigues, tú lideras, yo sigo. And then Jesus would say, it's a good start. Y- And then we must realize that there's just one of us. Y Jesús dijo, eso es un buen comienzo, pero te tienes que dar cuenta que solo hay uno de nosotros. There's no one leading and following. No hay nadie liderando y siguiendo. Good start, nice try. Pero es un buen comienzo, un buen intento. But there's more than that. Pero incluso hay más que Yeah, eso. yeah. Qué bueno. Good. Qué bueno. So good, so good. Cuando estabas hablando de lo de no se puede hacer un sí y un no, When you were speaking about you can't say yes and no. tuvimos un evento aquí en Málaga hace un par de semanas A couple of weeks ago, we had an event here in Malaga que me recordó lo que dijo una mujer, that reminded me of what a lady said in it. que después de hacer una meditación She said that after doing a meditation, le pregunté cómo estaba I asked her how she felt, y dijo and she said que estaba feliz that she was happy y angustiada. and distressed. Y lo que le dije es, And what I said to her was, pon tu mano así. put your hand like this. Y yo cogí el vaso de agua And I grabbed the glass of water y le mojé la mano entera. and I put the water in her hand. Y le pregunté, And I asked her, ¿tu mano cómo está? ¿Mojada o seca? how is your hand? Dry or wet? Y dice, mojada. And she said, wet. Digo, pues no puedes ser feliz y estar angustiada. Oh, you can't be happy and be distressed. Es imposible. It's impossible. Hay una cosa que me encanta de ti. There's one thing that I love about you. En cuanto te conocí por un vídeo en YouTube, And once I met you in a YouTube video, que para mí eres un grandísimo referente como maestro en un curso de milagros, for me, you're like a big reference as a Course in Miracles teacher, pero no porque te sepas el libro, but not because you know the book by heart, sino porque lo but muestras. because you demonstrate it. Tú lo aplicas. You apply it. Y eso para mí es poderosísimo. And to me, that is so powerful. Y en cuanto te vi, I mean, once I saw you, reconocí eso. I recognized that. Y dije, esto no es contenido, And I said, this is not just content. esto es experiencia. This is experience. Y me recuerdas a una frase de Platón And you remind me of a Plato quote que dice, that says, el que aprende y aprende y no aplica, the one that learns and doesn't apply, es como el que ara y no siembra. it's like the one that plows the land, but it doesn't put the seeds in it. Así que en mi nombre So in my name, y en el de todos que nos hemos acercado a ti, and everyone that has come across your path, gracias por el ejemplo. thank you for your example. Quiero ahora despedir esta preciosa entrevista. I want to say goodbye to this beautiful interview. Quiero invitaros a todos I want to invite everyone que os hagáis con los libros de David, that you purchase the books of David, que le sigáis por redes. that you follow him on social media. En la descripción de este vídeo estará toda la información In the description of this video, you'll find all the information. y os invito a que os regaléis I invite you to give you this gift, este torrente de libertad para tu vida que es David. this powerful energy of freedom that is David. También quiero agradecer I also want to thank you, Marina Marina, y Ana que han estado en la traducción, thank Marina and Anna for her translation, a Fátima que ha estado con la parte técnica, Fatima that has been with the technical aspect, Urpi con una preciosa compañía Urpi with a beautiful companionship, y a ti David, and to you, David. gracias por el regalo que eres para todos. Thank you so much for the gift that you are for Thank everyone. you. Thank you, Javi. Gracias, Javi. Always a joy. Siempre es I una feel we're the felicidad. same one. Siento que somos el mismo. It seems so. Así parece, así parece. Got to use it. Tenemos que usar esto. Okay, so we're going to repeat it. Vamos a repetirlo. Yeah?
And some other time, Y otra we vez need to make this one again. Yes. necesitamos Yeah. hacer esto de nuevo. Thank you ¿sí? very much. Yeah. Muchas Thank you for gracias. watching. Gracias a todos por estar aquí. Yeah, I want to give you a big hug. Thank you. Conocer a Javi me devolvió la vida. Yo me había hecho una mamografía, los resultados catastróficos. En 6 meses se había ido esa célula de mi vida y yo no me lo podía creer. Tengo una parte científica, yo soy médico y esto a mí me conecta mucho. Javi sabe integrar muy bien la ciencia con la espiritualidad. Vine pensando que iba a vivir una experiencia como en otros cursos que tanto he hecho y la verdad que ha sido súper revelador. No es un evento más. Realmente son cuestiones prácticas, nos permiten ir más rápido. En otros cursos lo escuchaba y escuchaba como en latín. En este curso se habla el mismo lenguaje. Eso que necesitas, Javi te lo da. Yo venía pensando que estaba súper trabajada y que iba a ser un evento más. Él ha tocado el punto que ningún mentor había tocado. En este momento del camino, yo deseo tu felicidad más que tú, con una fuerza que ni te imaginas. No me lo esperaba tan boom. Es muy original lo que hice. Había cosas en mi mente que yo no sabía, no lo hubiera llegado a descubrir en mi vida. Como cuando eres pequeño, que te dan la mano para seguir. Y ahora sé la diferencia entre intención y decisión. Desde que conozco a Javi, he hecho más de $70.000. Reconectar con ese ser que somos.